La resistencia en la calle la hacen los jóvenes y también en la política. Pero en Ecuador, 8 de cada 10 menores de 25 son pesimistas. ¿Es hora de un cambio generacional? Descontento. Esta palabra define al joven promedio en América Latina, que ve un estado injusto causante de la desigualdad, que siente que la economía no funciona y que sus líderes políticos no lo representan. Hay rabia por el daño ambiental, por una educación excluyente y por una sociedad que hace muy poco para vencer el machismo. Por eso las protestas en Ecuador, Chile, Colombia o Nicaragua. En el programa de hoy pondremos a los jóvenes de nuestra región bajo un microscopio para descubrir cuál es el ADN de su rebeldía. Estamos en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Sebastián Palacios, asambleísta de Pichincha por el movimiento Suma. Valesca Chiriboga, estudia ciencias políticas y es activista por el feminismo. Mauricio Chiluiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Y completa nuestro panel Diego Ordóñez, ex legislador, analista político y articulista del portal Cuatro Pelagatos. Gracias por estar este domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a analizar la participación de los jóvenes en la política desde 3 dimensiones. Su activa presencia en las manifestaciones que recorren América Latina, su descontento por la calidad de la democracia y las nuevas reformas electorales que en su beneficio aprobó la Asamblea Ecuatoriana. Claudia. Carlos, partamos de las cifras. Según el INEC, somos 17.376.337 ecuatorianos. La generación que va entre los 15 y 24 años superan los 3 millones y la de 25 a 34 los 2,6 millones. Es decir, estos dos grupos representan el 30% de la población, el que debería estar interesado en el debate sobre los problemas del Ecuador. Unos 5 millones representan los niños, otros 5 millones adultos de más de 35 años y más de 1 millón adultos mayores. Pero la representación política de los jóvenes es limitada. En las elecciones seccionales de marzo pasado no hubo un cambio generacional. El promedio de edad de los alcaldes, por ejemplo, es de 48 años. Aún así, hay alcaldes jóvenes como Andrea Escaco, de Ibarra, Juan José Yunes, de San Borondón, y Agustín Intriago, de Manta. Mientras que en la Asamblea, apenas 17 legisladores tienen entre 28 y 35 años. La mayoría son de 36 a 60 y 21 tienen más de 61 años. Según la encuesta Millennial 2019 de la firma Deloitte Ecuador, existe un desencanto frente a la clase política. El 75% de los jóvenes encuestados afirma que los líderes políticos han fracasado. El 43% ha perdido la confianza en los medios de comunicación tradicionales. Y el 26% cree que la situación económica mejorará el próximo año. Pero lo que más preocupa es que el 77% de los jóvenes espera poco o nada de la situación del país, tanto en la política, la economía y en el ámbito social. En medio de este panorama, la Asamblea Nacional aprobó las recientes reformas al Código de la Democracia, donde se establece la obligatoriedad de que los partidos y movimientos políticos integren en sus listas de candidatos un mínimo del 25% de jóvenes entre 18 y 29 años para las elecciones del 2021. Carlos, ¿esto garantizará que los jóvenes se integren a la política? Gracias, Claudia, por el reporte. Asambleísta Palacios, ¿estas reformas que hicieron en la Asamblea son una garantía o son más bien pura demagogia y populismo? Gracias, Carlos, por la entrevista. Un saludo a Diego, Mauricio, a Valesca. A mí me parece que es un paso importante, sin duda. No es lo único que hay que hacer, pero sí un paso. El que entendamos, como decía en la introducción, que los jóvenes no están participando en política, tienen un descontento por la política actualmente, hace que tomemos medidas y acciones. No es suficiente el discurso. Y la Asamblea me parece que a través de las reformas al Código de la Democracia ya no solo está quedándose en el que los partidos políticos deberán integrar a jóvenes, sino que ahora tienen la obligación de hacerlo. Digo que esto es un paso porque hay muchas otras cosas que hacer.
el que los políticos nos sintonicemos con los jóvenes, el que se motive a los jóvenes de participar en política, es otro de los pasos que hay que dar, pero sin duda este es un importante paso para el Ecuador y para Ninguna los política jóvenes. tan patriarcal como la ecuatoriana, poner a los jóvenes en la cola de las listas solo para llenar un requisito puede ser un desencanto más bien. Depende del ángulo en el que se le vea, Carlos, porque la intención de que los jóvenes sean parte de las listas es que se puedan foguear y que lleguen los mejores jóvenes. Ojo, no solamente se está planteando la obligación de que los partidos políticos consideren en un 25% de cada lista a candidatos jóvenes, sino también se plantea la obligación de la formación y la capacitación. Queremos que los mejores jóvenes lleguen y por eso los partidos políticos tienen que formarles, tienen que Y capacitarles. los jóvenes son buenos legisladores. No, y por eso es que hay que generar cambios. Valesca Chiriboga, ¿en qué le beneficiaría a la Asamblea tener legisladores jóvenes? Buenos días con todos. Gracias, Carlos y a Claudia por la invitación. A los demás panelistas un saludo. Bueno, me parece que es importante puntualizar que la Constitución nos garantiza la representación en términos específicamente cuando hablamos de paridad. Y no solamente garantizarla, sino que promover que esta paridad entre hombres y mujeres se dé en espacios de igualdad en términos legales. Entonces, estas nuevas reformas nos benefician no solamente, y cuando ya hablamos de mujeres, no solamente el acceso, sino el espacio para que las mujeres nos podamos nosotras mismas representar nuestra propia agenda política. Ya, pero si la Constitución, por ejemplo, te garantiza como requisito que para ser asambleísta tengas determinada edad, me parece que son 30 años, o menos, 20 me parece, y para presidente también, ¿no está ahí de más ya una reforma en el Código de la Democracia? Eso es interesante porque, como tú mencionas, no necesariamente la Asamblea puede ser el único espacio en donde los jóvenes podemos participar. Algo que me gustaría resaltar es que los últimos años, específicamente este año, los últimos meses, la movilización social de los jóvenes a nivel nacional ha sido protagonista, no solamente en términos políticos, de diálogo, de debate, sino acciones específicas como, por ejemplo, marchas feministas, el paro nacional. Fue O sea, una hay mirada, otro espacio. fue una mirada desde los jóvenes. Entonces, más bien, sería interesante que a nivel nacional podamos analizar qué otros espacios están Eso surgiendo. sí. ¿Qué Termina la otros idea. espacios están surgiendo para que los jóvenes estamos llenando y que tal vez la esfera política o la clase política no la está notando? Bien, de eso vamos a seguir hablando. Diego Ordóñez, ¿en realidad a los jóvenes les alentará una cuota política? Es un error pensar que cuando se habla de mujeres o de jóvenes se habla de colectivos, ¿no? Como que si fuesen todos una sola cosa. Y entre jóvenes hay gente que piensa diferente y entre mujeres hay gente que piensa diferente. Entonces, cuando se habla de que estas cuotas, ¿no?, tanto de jóvenes como de mujeres, van a alentar que las mujeres se defiendan a sí mismas, es pensar que las mujeres son un colectivo. Yo soy un igualitarista. Yo creo en la igualdad de hombre-mujer como sujetos, como individuos. Y no estoy de acuerdo ni en relación con jóvenes, ni en relación con mujeres, que se establezcan privilegios de participación. La participación política es una opción, es un derecho y una posibilidad que tiene uno como Pero, Diego, individuo. cuando vivimos- y no forzado, sí. no obligado, ¿no?, para que al final del día tengamos una representación política de mala calidad, obligada, forzada, Eso que es rompe el importante. principio de poder escoger por organizaciones políticas. La Asamblea acaba de hacer una reforma en el sentido de que se vote por listas, no se vote unipersonal. Pero al final nos están obligando a votar unipersonal. ¿Por qué? Porque obligan a incluir nombres de mujeres o de jóvenes, ¿no?, y rompen el principio de Pero, la unidad respecto de las ideas, Diego, de los pero proyectos sí. políticos que se articulan en Ya, una pero digo, una si lista. hay un Estado machista, un Estado patriarcal, en donde no le ha dado los mismos accesos a las mujeres que a los hombres en la participación política, es positivo que haya este tipo de cuotas. Mira, O sea, esto- pensar igualitariamente es que puede lo que ser tú estás positivo, pero diciendo- estamos en un momento de transición. Lo que tú estás diciendo es un lugar común, Carlos. Porque si tú revisas en el pasado reciente, hay muchísimos ejemplos de listas de hombre-mujer en binomio presidencial. Muchísimos. Pero no todos. No importa, pero hay. No es que puede ser todos. Pero ha habido. Ha habido participación de la mujer y han habido legisladoras, ministras extraordinarias. Que nos llegan al 40% en la Pero mejor de las legislaturas. es que ese logro no es ¿Ya? por ley. Ese logro es por la calidad de la representación. No hay posibilidad de negar la participación a mujeres y hombres capaces, a jóvenes y adultos capaces. Bien, Mauricio Chiluisa, en ese sentido, entonces, ¿los jóvenes políticos van a ingresar en estructuras anticuadas?
Dentro de la política ecuatoriana existe un adulterocentrismo tan grande que deslegitima y desvaloriza las opiniones que tenemos los jóvenes. Entonces, por ejemplo, los jóvenes nos organizamos extraordinariamente en los consejos estudiantiles de los colegios, donde participamos democráticamente, en las universidades con las elecciones de representantes a HCU, gobiernos o presidentes de FEUES, de facultades. Lo que sí es necesario entender es que el joven tiene un descontento frente al quehacer político que ha sido tradicional en estos 40 años. Pero ese descontento ha sido permanente, Mauricio. Porque existe un elemento, por ejemplo, ¿cómo ve el joven a los asambleístas? Los jóvenes vemos a los asambleístas de que no han resuelto las principales demandas de las necesidades de los jóvenes, que los jóvenes no hemos sido escuchados. Entonces tenemos asambleístas jóvenes que no están legislando para jóvenes. Entonces existe un descontento desde la juventud y desde las juventudes a el quehacer de la política en la actualidad. Entonces nosotros, y yo contradigo mucho este tema, yo considero de que los partidos políticos, a pretexto de cumplir una cuota, están generando espacios para que los jóvenes participen, pero en realidad no se está generando un proceso de participación y democratización dentro de los partidos políticos para que los jóvenes seamos la voz y seamos el quehacer de las próximas generaciones. Con esto concluyo. Hay un elemento central que se debe discutir en el quehacer político de los jóvenes. ¿Cuáles son las propuestas? Recordemos de que los jóvenes tenemos el voto facultativo desde los 16 años y fue un derecho alcanzado desde el 2018 en la Constitución. Pero efectivamente varios políticos y en estas elecciones, las anteriores, en las elecciones seccionales, se hablaba de que la inmadurez de los jóvenes para elegir presidentes. A mí sí me parece que en cierto momento puede ser una inmadurez, ¿o no? No, no puede ser una inmadurez. El joven tiene la capacidad para elegir críticamente a los 16 años un representante, pero efectivamente le están diciendo que a los 18 años tiene que dar el examen ser bachiller porque no está preparado para elegir su carrera universitaria. Vamos con estas primeras reflexiones a un corte comercial. Volvemos en Políticamente Correcto en este debate sobre jóvenes y política. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y un reprise a las 19 horas. Regresamos enseguida con más de este debate: jóvenes, conflicto y democracia. Seguimos en Políticamente Correcto. Yo le había interrumpido a Mauricio Chiluisa. ¿Cuál es el principal cambio que debe dar el Estado ecuatoriano para incluir a los jóvenes en la política? Para fomentar la participación política es necesario que se vuelva a democratizar el espacio del aula en el colegio y en la universidad como un espacio de criticidad y de debate. Durante la década pasada, el gobierno de Correa eliminó todas las materias que fomentaban la participación democrática, se eliminó cívica del pensum de estudio, en donde los jóvenes efectivamente, incluso se ha perseguido a jóvenes que han hecho activismo político dentro de los establecimientos educativos de los colegios. Fuimos sancionados. Y ahora que el gobierno de Moreno les abrió esa senda de libertad en cierta manera, flexibilizó, la política, ustedes tuvieron una reacción quizás beligerante en el paro último. La política del gobierno de Moreno ha sido continuista de buscar reprimir dentro de los establecimientos. ¿No ha cambiado la política de Moreno con la política de Correa de buscar reprimir a los jóvenes? Entonces, ¿cómo el Estado busca que participemos activamente en la política los jóvenes si el único fin que quiere es que participemos en las listas seccionales? La participación política es mucho más amplia de criticidad. Los jóvenes no hemos sido llamados al diálogo, por ejemplo. Ya. Que llamó proceso de diálogo. Del proceso de diálogo no hemos sido tomados en cuenta para el diálogo. Nosotros en este año, desde la FEUE Nacional, hemos entregado 4 reformas para reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. De las 4 reformas, ninguna ha sido escuchada en la Asamblea. Vamos bien. Asambleísta Palacios, hace un momento el presidente de la FEUE decía que los legisladores jóvenes no legislan para los jóvenes. ¿Es así? ¿Así tiene que ser la relación? Lo que pasa, Carlos, es que no hay legisladores jóvenes. Si es que vemos nosotros en las elecciones del año 2017, solamente 2 legisladores cumplían esa característica de jóvenes según la Ley de Juventudes, que es entre 18 y 29 años. Solo 2. Entonces, hay falta de representación. Los jóvenes no son tomados en cuenta en las organizaciones políticas. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo las organizaciones políticas para formarlos? Pero eso sí, los jóvenes están alzando la voz. Los jóvenes son parte de los colectivos. Los jóvenes están generando luchas por causas importantes. Yo creo que hay que hacer una reflexión ahí desde el ámbito general. ¿Cómo conectarse con los jóvenes? Los jóvenes vemos las cosas y la vida desde una óptica diferente. Y todo en el mundo avanza en esa óptica, las cosas más rápido, eficientes, sin perder el tiempo. Vemos la comunicación, vemos las empresas, la ciencia, la tecnología, todo avanza hacia eso, pero la política se queda atrás en discusiones
por ejemplo, ideológicas estériles, como que si eres de izquierda o derecha. Yo creo que los jóvenes ya no están pensando en eso. Los jóvenes están pensando en causas, están pensando en cuidado de los animales, están pensando en igualdad de género, están pensando en cambio climático. Perfecto. Y la política no se está conectando con eso. Valesca, ¿y la izquierda y la derecha no es un tema que discuten los jóvenes? Son las causas las que nos mueven independientemente de si eso responde a determinada ideología política. Entonces, más bien hay que ahondar en el tema de cómo los jóvenes, qué estamos pidiendo los jóvenes a través de estas causas y ya dejar atrás este tema de izquierdas o derechas, porque a pesar de todo se sigue hablando de un radicalismo que a la larga no termina beneficiando a nadie. ¿El feminismo es de izquierda o de derecha? Bueno, eso es interesante, es una pregunta bastante interesante. El feminismo es diverso, las mujeres somos diversas, las mujeres que integramos el feminismo somos diversas. Si bien hay un gran aporte desde el movimiento de izquierda hacia el feminismo, que en realidad es quien lo sostiene, no puedo responder a manera colectiva y decir que el feminismo es únicamente de esta bandera, pero sí puedo decir a título personal que el feminismo responde a un tema de manera general, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, como decía, si hablamos de izquierdas o derechas, y ya no solamente en temas de mujeres o de feminismos, es responder a banderas políticas que actualmente a los jóvenes ya no queremos sostener. Diego Ordóñez, en ese sentido hay claridad en los jóvenes frente a lo que demandan del Estado. El feminismo no es una agenda de los jóvenes. El Necesariamente. ecologismo no es una agenda de los jóvenes, necesariamente. Es un tema que tiene que ver con la preocupación que se han ido generando a través de los años de temas, de causas que han ido surgiendo y sobre los cuales toda la sociedad toma una postura. Los jóvenes, los adultos, los políticos, los no políticos tienen que tomar una postura respecto a esos temas. Entonces, marcar estas líneas a mí me parece Diego, ficticio. Y eso eso lleva a plantear como que si hubieran agendas, ¿no?, desde los jóvenes, que significa eso, tener una representación corporativa de los jóvenes en los Pero espacios eso de está decisión. planteando Mauricio Chiliza, Bueno, yo por estoy ejemplo. contradiciendo eso, porque hay estas causas FEU es tienen un que colectivo, discutirse tiene que ser de escuchada. forma que atraviese todo el conjunto de la sociedad. No es una agenda de jóvenes del feminismo, insisto, no es una agenda de jóvenes del ecologismo. Pero la FEU sí, pues. Bueno, eso es un grupo de interés, ¿no?, que tiene una agenda política, que tiene una afiliación política, pero que representa esa afiliación política. Pero tiene que ser no escuchada, representa pues. el discurso de los jóvenes. Ya. No es que representa un punto de vista, porque tiene una afiliación política, ¿no?, histórica, ¿no?, y defiende esa opinión, ese punto de vista. Entonces, traspolar de que ese punto de vista es del punto de vista de los jóvenes, globalizando a toda la población de jóvenes en ese discurso, me parece absolutamente arbitrario y es un error. Y es un error en lo que al final terminamos decidiendo como medidas para viabilizar esa participación, como ponerle cuotas a que los jóvenes integren obligatoriamente listas de partidos políticos. Nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos la participación de los jóvenes en las protestas de Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. ¿Esta generación está cambiando el mundo? Regresamos enseguida, no se desconecte. En varios países de América Latina han estallado multitudinarias manifestaciones que han acorralado gobiernos. En estas jornadas los jóvenes son el gran motor de la lucha. En Chile, las protestas están por cumplir 60 días, sin que los ofrecimientos del gobierno de Sebastián Piñera de dar un giro a la política social y hacer una nueva constitución hayan calmado los ánimos. La consigna es combatir la desigualdad del que se supone es el país más desarrollado de la región. Miles de jóvenes exigen una educación pública asequible, salud de calidad y una reforma al régimen de pensiones. La democracia está a prueba, pues la anarquía y la confusión dañan la economía y el Estado, que recibe las críticas de la ONU por la represión que deja 22 muertos, 2.200 heridos y más de 250 personas con lesiones oculares. Colombia siente la presión social en sus ciudades. En noviembre estalló un paro que tiene en los jóvenes la gran fuerza. El desencanto por el gobierno de Iván Duque, sus reformas laborales, tributarias, financieras y educativas desataron protestas inéditas.
donde más allá de disturbios aislados, se palpa el deseo de los colombianos por ir hacia la paz, tras medio siglo de conflicto armado. La muerte del joven Dylan Cruz por una bala de la fuerza pública indignó al 70% de los colombianos que apoya las manifestaciones. Asimismo, las protestas en Bolivia tras las fallidas elecciones del 20 de octubre obligaron al presidente Evo Morales a renunciar a su cargo. Hay 35 muertos y más de 500 heridos en un país convulsionado que lucha por su democracia. Una democracia que en Venezuela ha perdido vigor, pues el joven líder opositor Juan Guaidó no reanima la presión popular que en enero le permitió erigirse como presidente interino. Una posición que no le sirvió para apartar del poder a Nicolás Maduro. La apatía reina en ese país mientras la crisis económica se profundiza. Carlos, ¿la calle es el espacio de la lucha de los jóvenes? Pero ojo, en la política formal los jóvenes también tienen una cuota alta de participación y también de responsabilidades. En esta toma cenital vemos cómo Sanna Marin, con 34 años de edad, acaba de ser electa primera ministra de Finlandia. Y en 2015, Justin Trudeau, con 43 años, fue el primer ministro canadiense con más apoyo entre los jóvenes por sus tesis progresistas. En las monarquías también reinan los jóvenes. El actual emir de Qatar, Tamim bin Hamad, asumió en 2013 a los 33 años, y en Corea del Norte su líder supremo, Kim Jong-un, sucedió a su padre en 2011 con solo 28 años, sin que nada en ese país haya cambiado. Presidentes jóvenes hay en todo el mundo. En 2018, Carlos Alvarado Quesada ganó las elecciones en Costa Rica y asumió la presidencia a los 38 años, mientras que el popular Nayib Bukele, todo un influencer en las redes sociales, ganó la presidencia de El Salvador con 37 años. Emmanuel Macron, a sus 39 años, se posesionó como presidente de Francia en 2017 y a los 42 años lo hizo Iván Duque, actual presidente de Colombia, en agosto de 2018. Curiosamente, Macron y Duque están acorralados por las constantes protestas ciudadanas en contra de sus políticas de Estado. Y bien, Diego Ordóñez, hay un modelo en crisis, hay unos jóvenes que rehabilitan, que reviven estas manifestaciones en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, ¿cómo entender esa rabia que tienen hacia la democracia? Un segundo antes de contestar para recordarte que hace 40 años el Ecuador tuvo un presidente de 40 años y un vicepresidente de 41. Entonces ya ese fenómeno de la participación de los jóvenes se retrotrae a esa fecha. Y decían que no eran capaces de administrar la tienda de la esquina. Lo cual no es un fenómeno de los tiempos, ¿no? Es algo que ha estado permanentemente como posibilidad en la política, ¿no? Mira, hay una medición, ¿no?, que llega a la conclusión de que en el Ecuador hay más o menos alrededor de 700,000 ninis que ni trabajan ni estudian. ¿Ya? ¿Sí? Una prueba reciente de esta prueba PISA llega a la conclusión de que solamente menos del 1% de los jóvenes es capaz de distinguir entre opinión y hechos. De manera que hay mucha mayor propensión a dejarse atrapar por las redes, por las noticias falsas, por las opiniones que se fabrican y no por las realidades, no por los hechos. En el comentario previo a este segmento, en la presentación hablan de que los jóvenes están movilizados en Chile y movilizados en Colombia. Y son muy generosos, yo digo, en ponerles causas a esas movilizaciones. En realidad nadie sabe por qué están movilizados. Lo que tenemos es, en Colombia, una youtuber, ¿no?, que fue detenida por vandalismo. Pero es un caso aislado, pues. Ese es el concepto de lo que está representando la movilización. En Chile sucede una cosa similar. ¿Cuál es una causa reivindicable de ese extremo de violencia y vandalismo producido en Chile? Una causa que sea la que movilice a todos los jóvenes. No existe. El único argumento que termina siendo como justificativo es una reacción de la juventud. Y lo que uno tiene que hacer desde el punto de vista... Durante 7, 8 años han pedido una educación distinta, pues, Diego. Eso no se puede negar. La presión en Chile, porque cambia el sistema de educación, ha sido una constante desde los gobiernos de Bachelet y todo lo demás. Bueno, y el Estado esa agenda fue movilizada por el Partido Comunista, ¿no? Y durante 40 años gobernó una concertación política en Chile del centro izquierda que llevó a Chile a ser uno de los países con perspectivas de llegar al primer mundo más rápido que el resto de América Latina. Entonces, es que yo creo que hay que puntualizar exactamente los hechos porque
la interpretación puede ser equivocada y las conclusiones equivocadas y por consiguiente las medidas para corregir eso equivocadas. Perfecto. Mauricio Chiluisa, entonces no hay razón para entender la protesta de Chile como una protesta de jóvenes y mucho menos con razón para que protesten de una manera articulada. Bueno, yo hago ahí unos hincapiés previamente. Yo contradigo lo que ha dicho Diego. Principalmente lo que moviliza no es una agenda política partidaria. ¿Los jóvenes tienen necesidad de acceso a la educación? Sí, porque en Colombia no pueden ingresar, tienen que terminar endeudados con la educación. Se gradúan de la universidad y tienen que pagar créditos eternos. En Chile lo mismo, en Bolivia la educación también ha sido uno de los factores más críticos y efectivamente el joven necesita salud, necesita unas garantías de salud, de estabilidad laboral. Los más afectados por el desempleo en Latinoamérica somos los jóvenes. ¿Y por qué protestaron ustedes en octubre, Mauricio? Y es una de las cosas que nosotros hemos dicho de que ha generado un proceso de movilización y ha marcado el ritmo del descontento en la juventud. La firma del decreto 883 iba a afectar efectivamente con un efecto dominó al tema de los pasajes y el efecto del aumento de los pasajes. Pero es una visión anticuada de ver la política, No, de entender la realidad de Mauricio, no como jóvenes, sino como una visión corporativista, como decía Diego Ordóñez. A ver, vinculada a los MPD. jóvenes de escasos recursos económicos, que tenemos padres que ganan el sueldo básico y en muchos de los casos ni siquiera el sueldo básico en varios de los países, sí les afecta el aumento de los pasajes, porque efectivamente lo que hay que hacer un joven que ingresa desde Machachi acá a la Universidad Central, que tiene que pagar 75 centavos del bus, ahora va a tener que pagar $1 y $2, y muchas veces los jóvenes pasamos en la universidad por las distintas responsabilidades académicas desde 7 a 6 de la tarde. Perfecto. Entonces efectivamente existe un proceso de descontento frente al alto costo de la vida que la iba a pagar el pueblo ecuatoriano. Sebastián, ¿el alto costo de la vida es un concepto que se debe seguir peleando desde las calles con los jóvenes? Al día siguiente de las manifestaciones, cuando esto se calmó, yo caminaba por la Alameda y me encontré con un grupo de jóvenes cabizbajos y ellos fueron muy claros en decirme a mí que su descontento se basaba en el no ser escuchados y en no ser parte de. Entonces, si están aislados, uno puede entender las formas de manifestaciones, eso sí, sin justificar ningún tipo de violencia. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Pero digo, no hay que generalizar porque no podemos generalizar en que los jóvenes son radicales, o los jóvenes son comunistas, o los jóvenes son de izquierda. Peor aún, que los jóvenes no tienen capacidad o no están preparados para asumir estos cargos. Entonces, creo que ese concepto de los políticos hacia los jóvenes tiene que cambiar. Y dentro de las manifestaciones, bueno, desde mi punto de vista, el alza o la eliminación de los subsidios fue la gota que derramó el vaso, pero sí hizo que una población, sobre todo jóvenes, pero no generalizamos porque no eran solo jóvenes. ¿Usted cree que en la discusión frente a los combustibles hay una propuesta innovadora de los jóvenes o más bien se dejaron llevar por unos paradigmas de 40 años? A eso es a lo que yo voy. Insisto en que eso fue la gota que derramó el vaso. Yo no creo que esa fue la razón solamente. Habían muchísimas causas, muchísimas razones que llevó a la gente a las calles y eso obviamente obedece a otro análisis. La palabra, sí. Pero lo que quiero yo insistir es en que debemos dejar el discurso, debemos dejar las bonitas palabras hacia que los jóvenes deben ser parte de la política y tomar acciones, y por eso es que yo sí reconozco que la Asamblea Nacional, a través de las reformas del Código de la Democracia, ha tomado acciones. Puede ser que haya críticas, Diego acá es crítico de las cuotas, bueno, sumemos otro tipo de propuestas, pero vamos a ser propositivos y no nos quedemos en la letra muerta que normalmente Antes de existe. cerrar con Valesca el panel, quiero darle unos 20 segundos a Diego para que un poco entienda o que nos explique cómo mirar estas posiciones que tienen los jóvenes frente a protestar por una gota que derrame el vaso de agua. Yo creo que el tema del decreto 883 fue un pretexto más que una gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Primero. Y segundo, creo que tampoco es que la violencia en octubre fue una violencia de los jóvenes, ¿no? Ya. Insisto, el concepto, yo empecé diciendo que no hay que generalizar, ¿no? Que los jóvenes no son colectivos, son una diversidad de intereses y formas de pensar y deseos. Lo que pasó en octubre, ¿no? Fue una confusión de intereses políticos e intereses golpistas. ¿Y qué papel jugaron los jóvenes ahí? Bueno, los jóvenes que tienen una afiliación política participaron en ese escenario. No, hay muchísimos otros jóvenes que no están de acuerdo con ¿Y los que dicen eso. los asambleístas que no se sienten escuchados? Bueno, eso hay que ver, hay que entender qué es lo que quisieran decir o qué es lo que creen o mecanismo que tiene que existir para que se les escuche. Estas cosas, estos mensajes un poco indefinidos a mí me confunden porque dice, no somos escuchados. Bueno, pero ¿qué quieren decir? ¿Qué es lo que quieren decir?
Que nos diga Valesca, ¿qué es lo que quieren decir los jóvenes? Hay un montón de cosas de por medio y hay algo que me gustaría resaltar y que no solamente lo pienso yo, sino que lo pensamos muchísimos jóvenes, los que me rodean y que tal vez no tienen la oportunidad de estar en un panel y decir las cosas y hablar con asambleístas o analistas políticos o líderes sociales. Hay un hartazgo político de absolutamente todo. Pero eso no es nada también, pues. Sí. A lo que voy es que este hartazgo es interesante cómo ha logrado calar en las calles. Y no solamente en Ecuador, sino lo veíamos al inicio en los diferentes países latinoamericanos. Que tal vez la calle y la lucha en la calle se ha vuelto la vía para más bien consolidar cómo este hartazgo, cómo lo demostramos. Porque, bueno, si vamos a hablar del movimiento feminista y cómo el hartazgo político se concentra, por ejemplo, en una marcha, en una concentración, en las plazas, en las calles, recordemos que el movimiento feminista en Ecuador viene haciendo pedidos hace muchísimo tiempo. Nos negaron la despenalización del aborto por violación, no hay presupuesto para la ley de violencia, tampoco para la prevención de embarazo adolescente. Entonces, que nos digan qué queremos, les decimos qué queremos, no pasa nada. Y también hay una crítica hacia la lucha en la calle, entonces más bien me parece que no se trata de que no somos escuchados, sino que los pedidos les molestan, o más bien, ¿qué es lo que les molesta? Que se escuche, que tengamos una voz, de que tal vez estemos llenando espacios o incomodando. Bien, ok, y con esas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial para analizar un tema fundamental en esta lucha, el feminismo. Las nuevas generaciones han hecho del medio ambiente y los derechos humanos las causas principales de su movilización. Y dentro de ellas, el feminismo es quizás el reclamo con más protagonismo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El Estado opresor es un macho violador. El 20 de noviembre, en las calles de Valparaíso, Chile, el colectivo Las Tesis despertó la conciencia del mundo al acusar al Estado de mantener un sistema injusto y violento contra las mujeres. Esta singular protesta se inspira en los textos de la antropóloga Rita Segato, quien busca denunciar la impunidad en la violencia de género. El cántico se volvió viral en las redes sociales con el lema "Un violador en tu camino" y se convirtió en un fenómeno en Francia, Estados Unidos, España, México, Colombia, Ecuador, entre otros. Miles de mujeres unen su voz a favor de esta lucha, en la que acusan al Estado y a las autoridades judiciales por responsabilizar a la mujer y su comportamiento como el origen de la violencia. Según Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo es víctima de violencia sexual o física. Y en el Ecuador, solo en el 2019, se contabilizan 95 femicidios. Carlos. Bien, Valesca Chiriboga, ¿crees tú que el feminismo va a ser la causa política de la próxima década, de esta que estamos por comenzar? Yo creo que el feminismo es la causa política de todas las décadas. Las mujeres que militamos en el feminismo no solamente lo militamos porque nos interpela personalmente, sino porque esto que es personal se vuelve político. Entonces, sí, efectivamente, si podemos decir que va a ser el futuro político de la década, sí, totalmente. Y más bien es interesante que me parece que las redes sociales han servido un montón para que el feminismo, no solamente en Ecuador, sino que a nivel regional al menos, logre calar en el debate político y de que para la agenda política de los líderes políticos, las necesidades de las mujeres, derechos de las mujeres, el tema del aborto, cuotas políticas, tenga que estar presente sí o sí. Entonces, más bien me parece de que si bien el feminismo tiene más de 100 años como lucha política, que no es nuevo, nosotras no lo inventamos, sin duda actualmente ha calado y ha sido transformador. Se ha vuelto ya una tesis más consolidada, sí, ha sido grande. Transformador y como decía, y como lo mencionaron en el video, a mí personalmente me parece genial el hecho de que las tesis, las chilenas, hayan hecho este performance. Nosotras lo hicimos en Guayaquil. Y algo que quiero puntualizar, que me parece bastante interesante que se diga de que no se puede hablar de colectivo o de que representamos a todas las mujeres porque somos individuales. El performance es claro, tiene un pedido político específico, denunciamos la violencia. Se trata de este tema de que no revictimizar, sino también trasladar la culpa al violador, que es el culpable, efectivamente.
Y eso engloba a todas las mujeres. Exacto, a lo que voy es que son más de 10 países en donde se ha hecho este performance y el encuentro colectivo de todas, aunque hablemos distintos idiomas, es que la violencia nos atraviesa. Perfecto. Ok. Diego Ordóñez, entonces ahí hay una causa del feminismo y hay un tema que me pareció muy interesante de Valesca en el bloque anterior. Dice, el problema es que cuando el Estado nos dice no a todo, no al tema del aborto, no al tema de las cuotas, no al tema de la violencia, no a esto, no al otro, es como que explota el estallido social, porque el Estado no reacciona con rapidez ante esas demandas. Yo estoy de acuerdo con las causas del feminismo. Y creo que se tienen que tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Eso es fundamental. Y aquellos que niegan esta realidad están negándola. Y esto me parece irresponsable en términos de la formulación de políticas públicas. Pero dicho esto, cuando se dice que el Estado no reacciona, quiere decir como que el resto de la sociedad no tiene algo que opinar. Así como ustedes están de acuerdo sobre el aborto general, no solamente en el caso de violación, hay muchos otros ecuatorianos que no están de acuerdo con eso. Entonces no es cuestión de que el Estado decida, porque hay un conjunto de intereses que tienen que conciliarse para llegar a una política pública en relación con esos temas. El problema es que decide con unas abstenciones, con asambleístas que no van, bueno, o sea, pero con triquiñuelas que ensucian el debate. Pero eso es la política, pues. Ya, eso que es, digamos, episódico, ¿no? Pero marca una política de Estado. El tema de concepto tiene que ser el hecho de que estos planteamientos tienen que entrar en conversación, en discusión, en negociación con el conjunto de la sociedad. Y no en imposiciones. No en se hace esto o se hace esto. Porque eso no construye una sociedad que pueda sostenerse en el tiempo unificada. Hay que generar el suficiente debate, la suficiente argumentación y la persuasión para que al final la postura sea mayoritaria en favor de estas tesis, pero no la imposición. El concepto de que el Estado, como tú dices, sea el que recoja las medidas y las imponga, me parece que es incorrecto. Sebastián. Yo creo que si Diego está de acuerdo con la igualdad de oportunidades, de derechos entre hombres y mujeres en una sociedad, entonces está de acuerdo con las tesis del feminismo. Pero más allá de la etiqueta esta del feminismo como tal, creo que Valesca ha sido muy clara en decir qué es lo que esperan de la política. Todas estas manifestaciones, el lema "un violador en el camino", que se ha dado en muchísimos países, demuestran que este tema hay que hablarlo y este tema hay que enfrentarlo directamente. Y eso es lo que esperan de los políticos los jóvenes. Pero no pasa eso, pues. Carlos, cuando empezamos a hablar de este tema en la Asamblea Nacional, tú no te imaginas, ustedes no se imaginan, los asambleístas tenían un miedo de hablar de esto, porque les va a afectar políticamente. No, es que el capital político de hablar de violación, hablar de aborto, nos va a afectar. Oigan, olvidémonos de eso, hablemos de los problemas que existen dentro de la sociedad. 6 de cada 10 mujeres son agredidas, sufren algún tipo de violencia. La Fiscalía recibe al día 11 denuncias de violación. Es un problema y tenemos que enfrentarlo. Pero me da la sensación de que, como decía Diego y lo que decía Valesca, es que en las consignas del feminismo lo que se busca es, bajo la idea de que hay una violencia contra la mujer, esas tesis tenga que asumirlas el Estado porque tenga que asumirlas, no debatirlas, porque hay evidencias que son reales y trágicas. Entonces, por lo tanto, todos tenemos que entender que el temas como la violación o el tema del femicidio tiene que ser asumido por todos sin ningún tipo de matiz. Absolutamente, y justamente en base a la realidad. Pero así tiene que ser. Pero claro, en base a lo que pasa en las calles, el Estado debe asumir esa realidad y buscar soluciones. Pero, de acuerdo en que hay un debate, obviamente hay que buscar las mejores soluciones a los problemas. Pero si hablamos de que una mujer que ha sido violada y no ha podido decidir la relación sexual, no ha podido consentir, después a través de una ley se la penalice con cárcel por decidir interrumpir el embarazo, oiga, yo no creo que hay demasiado que pensar y darse cuenta, sino hablar con una mujer que ha sido violada y ver lo que está pensando. Pero tienes ahí atravesados, digamos, valores religiosos, temas de orden moral, que uno puede cuestionar, pero que le corresponden a las personas que piensan de esa manera. Entonces hay que conciliar con eso, primero. Segundo, cuando se habla de la agenda feminista, hay que también separar. Lo que sucede es que es un todo o nada.
¿sí? Claro. ¿Asumes todo o eres o estás en contra de la agenda que feminista? no puedes Y ser tibio ante un problema Es que tan eso serio. deja que cada uno tenga la capacidad de tomar una postura. Lo otro es una arbitrariedad, en el sentido que tienen que pensar de una misma manera. Una cosa es enfrentar los temas de violencia, ¿no? Y otra cosa es decir, oye, hay que permitir el aborto. Yo estoy de acuerdo con el aborto en caso de violación, ¿ya? Pero hay muchas otras personas que no creen, que no quieren eso. Y bueno, hay que buscar la manera de conciliar esos puntos de vista. Mauricio, ¿y cómo el feminismo, para darte la última palabra, cómo el feminismo, cómo la lucha estudiantil asume el feminismo? Bueno, dentro de la universidad, de las aulas universitarias y dentro de la Universidad Ecuatoriana existe todavía un sistema patriarcal machista autoritario. Es necesario comprender de que es un secreto a voces de que existe abuso de poder y abuso sexual dentro de la Universidad Ecuatoriana. Existen grandes denuncias dentro de los honorables consejos universitarios, si lo puede llamar honorable en algunas universidades, en la cual no han dado trámite las denuncias de estudiantes que sufren abuso de poder y abuso sexual dentro de las aulas universitarias. Aquí en la Universidad Central, este año, junto a la Asociación Femenina Universitaria y la FEUE, logramos levantar un movimiento en la cual denunciaba por parte de los estudiantes cómo los docentes buscaban, por notas, buscaban imponer, no digo todos, porque si hay excelentes docentes, no vale generalizar, pero había unos docentes que no se los puede llamar docentes, que obligaban a los estudiantes a tener relaciones ¿No les sexuales. han sentido muy fuertes a ustedes como Federación de Estudiantes frente a temas como estos, cuanto como los temas, por ejemplo, de las medidas económicas o los paquetazos? Bueno, siento que les seduce más esa historia de 40 años de pelear por medidas y no por estos temas que sí son importantes. Bueno, desde la FEUE hemos sido siempre solidarios, hemos estado parte de las luchas del movimiento de mujeres. ¿Seguro? Consideramos que es ¿No hay importante. autocrítica ahí, Mauricio? Con nosotros hemos considerado de que sí, dentro de las distintas organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de maestros, trabajadores, ha existido también un machismo y un adultocentrismo, y estamos en un proceso de autocriticidad en el tema de desconstruir esos matices, se podría decir, de autoritarismo y machismo que también existe dentro de las organizaciones sociales. Yo me identifico con las causas feministas y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador también respalda estas movilizaciones, porque no puede ser posible, con esto concluyo, no puede ser posible de que la mujer y los distintos sea vulnerada dentro del espacio del aula, dentro de las calles, y el Estado ecuatoriano lo único que haga sea archivar estas denuncias. Perfecto. Pero lo que dice Diego es o todo o nada, imponer o no imponer. Sí. Ese debate me parece que es interesante. Sí, claro. Y como decía, en el tema de aborto por violación, no solamente es un tema de que queremos todo esto, sino que se trata de la vida de las mujeres. Hay todo un tema de salud pública de embarazo adolescente. Entonces, hablar de que, bueno, no asistieron los asambleístas, viremos la página, no, porque nos dieron la espalda, nos siguen dando la espalda. Entonces, y algo que quisiera resaltar a lo que menciona Mauricio, es que efectivamente la violencia contra las mujeres sucede en todos los espacios, de izquierda a derecha, de lo que sea. Perfecto. Entonces, ahí me gustaría puntualizar, y con esto termino, resaltar lo que dicen las tesis, de que la violencia contra las mujeres sucede en todos los espacios. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Mauricio Chiluisa, ¿la lucha actual de los jóvenes es la políticamente correcta? Sí, efectivamente, políticamente correcto, fue acertado de que los jóvenes nos movilicemos por mejor educación, salud, estabilidad laboral y seguridad, reivindicaciones que a los jóvenes son necesarias que sean escuchadas por parte de las asambleístas. No podemos nosotros continuar en un estado adultocentrista en donde no se dé oídos a los jóvenes. Lo que nos ha movilizado y los que nos seguirá movilizando es efectivamente reivindicaciones propias para el pueblo ecuatoriano. Por naturaleza, los jóvenes hemos sido siempre rebeldes y siempre hemos sido rebeldes con causa. Valesca Chiriboga. Es totalmente político correcto la participación de los jóvenes en las calles, en la lucha, más que nada porque es legítimo, independientemente de la denuncia. Es importante también resaltar que los pedidos que tenemos dentro de los movimientos de mujeres es también totalmente legítimo y políticamente correcto. La construcción de las sociedades con las mujeres ha sido totalmente invisibilizado, y es ahí cuando entra el feminismo para denunciar esto, para promover nuevas alternativas de espacios en donde las mujeres podamos construir nuestras políticas, nuestros diálogos y nuevas formas de vivir. Sebastián Palacios. Lo políticamente correcto es crear y promover una cultura política ciudadana que permita el recambio generacional. Necesitamos gobiernos responsables, necesitamos políticos que tengan credibilidad y que generen confianza y que escuchen y se sintonicen con los jóvenes. Si es que los jóvenes no participamos en política, lo seguirán haciendo los mismos de siempre. Diego Ordóñez. La participación política es fundamental en una sociedad.
Pero eso no tiene que ver con la edad ni con el género. Tiene que ver con una causa, con un planteamiento, un proyecto político. Y no por una obligación, no porque se establezca una ley, no porque en un texto legislativo se establecen cuotas en favor de mujeres, en favor de jóvenes. Esta es una imposición, ¿no? una especie de tutelaje, ¿no? del Estado que contradice la opción individual de la persona, del individuo, de participar, de optar por la participación política. Y esa participación política debe conducirse en términos de definir causas, no intereses, causas. Y dos rasgos marcan la protesta juvenil por el continente. El primero es que lo hacen los jóvenes mejor preparados e interconectados de toda la historia, lo cual explica su capacidad para trascender y persuadir más allá de las fronteras físicas en las que transcurren sus problemas. Lo segundo es que se trata de una generación que creció en la bonanza económica de América Latina, que en muchos países ha terminado, por lo que enfrentar una época de crisis y ajuste resulta traumático. El reto está en que la democracia se adapte con rapidez a la vorágine de millones de jóvenes que exigen cambios, pues el desencanto hacia ella, que se palpa en las cifras y en las calles, no puede favorecer ni a la anarquía ni al autoritarismo, como ocurre en países como Venezuela. Hasta el próximo programa. Sin duda, los jóvenes son parte importante de la política. Su participación es primordial para construir un mejor Ecuador. Nos vemos el próximo domingo, 10:30, por Ecuavisa.